Para todo hay tiempo. Pero hoy te motivamos a que aproveches al máximo este tiempo para escuchar y alimentar tu espíritu de la palabra de Dios. El Centro Internacional de Alabanza, CIA El Salvador, presenta a su pastor Javier Domínguez. Esto es Vida para tu Espíritu. Lo que nos enseña la historia, que es lo que estoy hablando, es que estas mismas herejías que Juan enfrentó, que Pablo enfrentó, que todos los grandes apologistas y primeros padres enfrentaron, son las mismas herejías que en toda la historia se repiten y se repiten y se repiten. Si no conocemos la historia, estamos propensos a repetir los mismos errores. Olvidarnos de la palabra de Dios hace que nos desviemos del camino de la verdad. Mormones creen que el libro del Mormón está sobre la Biblia y que así pueden conocer a Dios. Testigos de Jehová no creen en la deidad de Cristo. No creen que Cristo es Dios, sino que es un ser creado. El Islam cree que Jesús fue un profeta, pero no más que Mahoma. Y así, otras religiones y sectas que creen que sus escritos han sido inspirados por Dios. Es tiempo de una reforma. Volver a las sendas antiguas que nos regresarán al único camino: Jesucristo. Regresemos a la palabra, defendamos y vivamos los principios del reino. Es por eso que hoy tu iglesia CIA El Salvador inicia una campaña que durante 5 semanas te presentará 5 de las doctrinas fundamentales. Solo la Escritura, solo Cristo, solo la gracia, solo la fe y solo a Dios sea la gloria. Familia e invitados, bienvenidos a nuestra campaña Las 5 Sola. Y de verdad le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a esta campaña que nosotros vamos a realizar por 5 semanas, donde vamos a hablar de estas 5 doctrinas que fueron los 5 principios que movieron a la reforma a partir de 1517. Y es importante entender el que estas doctrinas ahora son necesarias recordarlas, ya que nuevamente están pasando las mismas situaciones en diferentes modalidades, pero los mismos pecados que originaron esta reforma, específicamente a nivel mundial, pero también similares reformas han ocurrido a través de la Biblia en toda la historia del cristianismo. Por eso es que nosotros en esta mañana le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a esta enseñanza, específicamente quizás lo que es la vena principal de la sangre de la reforma, y es precisamente la sola Escritura. Digan conmigo, sola Escritura. Para entender este principio que luego se convierte en doctrina, creo que es importante recordar una vez más parte de la historia, porque como lo solemos decir, si no conocemos la historia, estamos propensos a repetir los mismos errores que históricamente se han cometido. Y por lo tanto, para entender este principio de la sola Escritura, ¿qué es lo que consiste? Es importante entonces recordar cómo fue que surgió este principio una vez más. Recordemos nosotros, mi familia, que hay una época oscura en la historia de la humanidad. Duró muchos siglos, más de 10 siglos continuos, y es la época de la Edad Media o la época del oscurantismo. Una época que no solamente afectó a la historia de la humanidad en sí mismo, en la ciencia, en las filosofías y en otros tipos de ciencias y humanidades, sino que también vino a afectar la iglesia cristiana. Lamentablemente, si hubo una época oscura también en la iglesia, en la historia del cristianismo, fue precisamente en la Edad Media. Y precisamente a los finales de esta Edad Media, y por el siglo XVI, cuando ya se considera en los comienzos de lo que hoy conocemos como la modernidad, sucedieron algunos hechos que provocaron la reforma. Y es importante recordarlos para entender cómo es que surgen estas doctrinas y estas enseñanzas, y si en verdad son nuevas enseñanzas o es algo que incluso más antiguo que el día en que Cristo vino a la tierra. Y lo que sucedió es que en la iglesia gobernante, o la iglesia de Roma, que es la que gobernaba el mundo y la que gobernaba precisamente no solamente a nivel económico y político muchos países, sino que también toda la parte de enseñanza religiosa, era una iglesia que ya estaba completamente corrompida.
Los papas que existían en este entonces eran papas reconocidos por sus escándalos sexuales, precisamente por sus extravagancias, por sus gastos excesivos, por su lucha de poder y su manutención de poder y de riqueza. Tanto así que incluso precisamente la Iglesia de Roma había promulgado muchas cantidades de edictos con el fin de enriquecerse a sí misma y los líderes eclesiásticos. Y para ellos mismos continuar precisamente con esas metas que tenían y objetivos bien particulares. Por eso es que ellos mantenían, a pesar de que ya comenzaba a existir la imprenta y a pesar de que comenzaban ya la modernidad, ellos mantenían las misas en latín y la inaccesibilidad del pueblo a la Biblia, precisamente porque ellos sabían de que si el pueblo comenzaba a conocer las Escrituras, iban a entender que lo que ellos estaban practicando eran herejías y no eran nada de lo que los apóstoles habían enseñado desde los inicios de la iglesia. Por eso es que en ese contexto en donde había una búsqueda de poder y de riqueza, sucedió que en 1517 un monje dominicano llamado John Tetzel, él apareció en Alemania. Este monje, quien fue enviado por el Papa León X, él fue enviado precisamente a vender indulgencias a Alemania. Estas indulgencias, o como él mismo lo llamaba, como John Tetzel, le llamaba, eran los pasaportes para ir al cielo. Él lo que era vender unos certificados, en donde estos certificados lo que le aseguraban es que cuando usted compraba estos certificados, sus pecados les eran remitidos a ustedes. Que es el mismo principio de hoy cuando usted va y paga una misa por un difunto en la iglesia católica, es el mismo sentido. Lo que le prometen es que usted al pagar, algo va a suceder con el alma suya, o en este caso con el alma de un muerto. Y estas indulgencias, era John Tetzel precisamente quien las vendía y le decía incluso que si usted compraba estas indulgencias, no solamente sus pecados eran perdonados, sino también de sus familiares ya muertos. Y le aseguraban, y aparecía escrito en el certificado, que cuando usted compraba esto, aún la gente que estaba en el purgatorio, ellos dejaban de purgar sus pecados y automáticamente subían al cielo. Busque también, quiero hacer un paréntesis, hace 4 años atrás, aproximadamente 4 años, la Iglesia Católica a nivel mundial sacó ya un anuncio pidiendo perdón públicamente al mundo, diciendo que el purgatorio no existe, que por años lo sostuvieron, el purgatorio, y acaban de decir que ya no existe y piden perdón. ¿Sabe por qué ellos piden perdón? Porque precisamente el purgatorio fue un éxito económico para ellos. Al decir ellos que las almas van a purgar, fue cuando ellos lanzaron las indulgencias y entonces comenzaron ellos a ganar mucho dinero porque la gente lo que quería es que sus familiares no estuvieran en el purgatorio o en el infierno. En este contexto, lo que hizo realmente famoso y el éxito radicó precisamente es que cuando Tetzel llegó a Alemania, los certificados estaban firmados precisamente por el Papa León X. El Papa León X fue uno de los peores papas que tuvo el papado, que tuvo la Iglesia Católica. Precisamente porque incluso cuando él llegó al papado o al poder de la Iglesia Católica, él en su discurso inaugural, él dijo, bueno, como él tenía como 35 años aproximadamente cuando vino a ser papa, él vino y dijo, vamos a disfrutar del papado, dijo. Y efectivamente lo disfrutó. Una persona muy entregada a los escándalos sexuales, pagaba por prostitutas y había muchas cosas interesantes dentro de todo esto del poder del papado. Pero él mismo, precisamente por la bancarrota en la cual él recibió la Iglesia Católica, porque el papa anterior a León X, para aquellos que recuerdan la historia, fue el papa Alejandro, quien fue uno de los Borgia. Y los Borgia fueron de los peores, de los peores, de los peores en todo el mundo, precisamente dentro del mundo de los papados. De hecho, hasta hay películas y hay documentales acerca de esta gran familia. Y precisamente Alejandro Borgia, cuando él fue papa, cuando lo establecieron como papa, todo por acuerdo, obviamente político y económico, cuando vino él y él fue impuesto como papa, él incluso en el día de su celebración, el día en que él celebró eso, su fiesta costó lo que representaba el presupuesto de todo un año del Vaticano. Eso costó la fiesta de él. O sea, fue algo espeluznante lo que él hizo. Y entonces, cuando vino León X, quien lo sucedió como papa, él recibió la Iglesia Católica en bancarrota. Entonces, él comienza a establecer las indulgencias y a decir lo siguiente, que la salvación era comprada.
y que por lo tanto usted podía comprar su salvación y usted podía pagar para también velar el alma de los muertos y sacarlos del purgatorio. Y usted tenía que pagarle a la Iglesia Católica para que esto sucediera. Entonces lo que pasó es que supersticiosamente la historia de la iglesia, la historia del cristianismo está manchada bajo supersticiones. Y todo el tiempo eran supersticiones, que si tú haces esto vas a lograr tal cosa, si tú haces esto, entonces Dios va a hacer contigo esto. Y era todo el tiempo a nivel de supersticiones. Y lo que se había perdido entonces era aquella fe característica de los cristianos y por sobre todo la sumisión y la sujeción a la sola Escritura. Y es precisamente, fue tan fuerte incluso con John Tetzel, que él tenía una canción que decía: tan pronto como la moneda en la caja suena, el alma del purgatorio vuela. Y él cantaba eso. Y él comenzaba a caminar en las calles de Alemania cantando eso, porque él le andaba un cofre. Y él decía: tan pronto como la moneda caiga en el cofre, el alma vuela del purgatorio. Y comenzaba a cantar eso. Entonces era algo tan fuerte que la gente comenzó a asistir. Incluso la historia demuestra que de diferentes partes de Alemania y de otros países colindantes con Alemania venían a donde Tetzel solamente a comprar estas indulgencias. El Vaticano comenzó a enriquecerse de gran manera, porque incluso el libro de las indulgencias, y solamente quiero citar algunos puntos, no puedo pronunciarlo en latín, pero habla de la cámara de la Cancillería Apostólica, que así se llama el libro, precisamente taxaba o ponía con los impuestos precisamente de cómo eran estas indulgencias. Para decirles algunas, por ejemplo, dice: entre los precios que el Papa otorgaba o cobraba, para cualquier clase de perdón, estaban: por delito de impurezas, 27 liras se tenían que pagar si usted quiere ser perdonado por delitos de impureza. Por adulterios, 87 liras. Por homicidio de un sacerdote, 27 liras. Con penitencia pública, 27 con penitencia pública o 67 liras con penitencia privada. Por matar a un obispo, 131 liras. Por concubinato de un sacerdote, es decir, por violar a niños, solamente 21 liras. Por una mujer que beba un brebaje para provocar un aborto, 1 ducado y 6 carlines. Por un matrimonio en primer grado de parentesco, 100 liras o 300 liras si la penitencia es privada. Por un soldado de la causa católica que no mate a un hereje, 36 liras. Y es interesante, aquí puedo continuar leyéndole yo este libro, y es que para cada pecado había una compra. Y precisamente es en este contexto en donde en Alemania estaba pasando en 1517 esto, que un sacerdote precisamente católico llamado Martín Lutero, quien era no solamente sacerdote, oficiaba misas, sino que también él era un gran teólogo. Martín Lutero, él fue un teólogo quien era profesor de la Universidad de Wittenberg en Alemania, un profesor de teología, y también era profesor de la materia de Romanos. Y precisamente en este contexto, Lutero en 1517, por ser el profesor de la materia de Romanos, él ya tenía tiempos de que Dios ya le había mostrado y él ya había visto que la salvación del cristiano, la salvación del ser humano era por fe en Jesucristo y no por obras. Y él era lo que él enseñaba. Y por eso es que cuando viene este señor John Tetzel y aparece en Alemania con las indulgencias, al ver eso, precisamente Martín Lutero, junto con otros hechos que en la historia, en los últimos 50 años habían estado pasando en el catolicismo, es cuando él viene y se molesta. Y se molestó tanto que precisamente él escribió sus 95 tesis, que las 95 tesis lo que hace es un debate público. Y él establece las 95 tesis donde lo que él quiere hacer es que debatan con él bíblicamente y teológicamente por qué es que la Iglesia Católica estaba haciendo precisamente, vendiendo la salvación a través de indulgencias. Y lo que él hace al escribir estas 95 tesis, en donde el objetivo de él era invitar a la iglesia, la intención de él no era precisamente, dividir la iglesia católica, sino que la intención de Martín Lutero era que la iglesia regresara, digan conmigo, a la sola Escritura. Y precisamente ese fue el objetivo de él. Las 95 tesis lo que hacen es una invitación a regresar, a respetar precisamente la sola Escritura, a respetar las Escrituras,
a enseñarle al pueblo lo que es correcto. Porque obviamente él estaba viendo que no estaban enseñando salvación, ya no hablaban de Cristo, ya no se hablaba nada de Jesucristo, no se enseñaba la Biblia, no se enseñaba cristianismo. Entonces, cuando él escribió estas 95 tesis, precisamente vino él y el 31 de octubre de 1517 fue a clavar sus 95 tesis en las puertas del palacio, de la iglesia del palacio de Wittenberg, que es precisamente estas puertas. Obviamente aquí son puertas de hierro, y él las han puesto de hierro porque están ahí inscritas. Esto, si usted viaja a Alemania, usted puede ir a este lugar y usted va a ver que están inscritas tanto alrededor de los arcos como en las puertas las 95 tesis. Las puertas precisamente no eran de hierro, sino que eran de madera. Hoy es un lugar público y la gente puede asistir a ver esta iglesia en el palacio de Wittenberg. Y es ahí donde precisamente Lutero vino y clavó sus 95 tesis, era una puerta de madera, y donde lo que él hacía invitar a un debate, lo que él quería es simplemente hacer regresar a la iglesia a las escrituras. Y a partir de ese momento entonces Lutero oficialmente comenzó una lucha para que la iglesia dejara sus herejías, sus abusos, su corrupción moral y volviera a la verdad de la palabra de Dios, es decir, a la sola escritura. Como protestante, lo que Lutero hizo protestó contra la corrupción del Papa, del papado y de todos sus líderes. Protestó contra las falsas enseñanzas, entre ellas la salvación por indulgencias, y comenzó a testificar en favor de la verdad de la palabra, de la salvación a través de la fe en Jesucristo, algo que ya la iglesia por siglos ya no estaba predicando. Por siglos. La historia lo demuestra. Y también él estaba testificando en favor de la verdad y de la autoridad de la Biblia. Es decir, de que la sola escritura, digan conmigo, que la escritura, digan conmigo, que la escritura está por encima de toda autoridad, incluyendo el papado. Y es lo que él comenzó a establecer, y él comenzó a luchar, de decir que la Biblia es la palabra de Dios, y al ser palabra de Dios es fuente legítima de toda autoridad para todos los seres humanos, y que todos deben de someterse a ella. Y es lo que él comenzó a hacer. Precisamente el día en que él puso estas 95 tesis fue el 31 de octubre de 1517. ¿Qué fecha, mi familia? 31 de octubre de 1517, que es la fecha en que oficialmente comienza la Gran Reforma. Y digo esto porque a partir de ese momento Lutero ya no descansó y él comienza una ardua tarea de invitar a la iglesia romana a regresar precisamente a las escrituras, a hacer de las escrituras su sola fuente de autoridad. De ahí viene la palabra sola escritura. Y él comienza entonces a pedirles que dejaran sus herejías, abusos, corrupciones morales y que volvieran a la verdad de la palabra de Dios. Por lo tanto, como protestante, Lutero comenzó a protestar contra la corrupción del Papa y sus líderes, protestó contra las falsas enseñanzas, entre ellas la salvación por indulgencias, pero también testificó a favor de la verdad de la salvación por fe en Jesucristo y testificó en favor de la verdad y la autoridad de la Biblia como única fuente de autoridad por ser palabra de Dios. Pero esto continuó. No es que la iglesia romana le hizo caso, de hecho al Papa le causó cierta gracia cuando escuchó eso. La historia registra de que el Papa León X en más les dijo, dejen a ese loco, o sea, déjenlo ahí. Pero al año siguiente, cuando vieron que comenzaron bastantes personas a seguir a Lutero, entonces al año siguiente, precisamente un año después, en octubre, del 12 al 14 de octubre de 1518, él fue invitado a la ciudad de Habsburgo a que él fuera a un juicio religioso que se le iba a hacer, presidido por el cardenal y teólogo dominico llamado Cayetano. Cayetano en este juicio privado le instó precisamente a Lutero que se retractara de sus 95 tesis. Le invitó a que él dejara de supuestamente oponerse al papado y que por favor se retractara de pedir que las indulgencias fueran quitadas. En ese momento Martín Lutero, ya él sabiendo lo que había pasado con los pre-reformadores como John Hus, como John Wycliffe, cada uno de estos, que algunos de ellos fueron muertos en hogueras, es decir, asesinados por la misma iglesia de Roma para callarlos, él ya sabiendo esto y él teniendo una influencia de Wycliffe directamente por sus escritos, él aún sabiendo eso y lo que podía él esperar si él no se retractaba,
Es más, la misma historia cuenta que en el viaje a Augsburgo, él le dio problemas estomacales, se puso nervioso, tuvo fatiga, estaba tan nervioso que se desmayó antes del juicio, porque él sabía que lo podían matar. Pero aún con todos esos sentimientos encontrados dentro de él mismo, cuenta la historia que cuando se enfrenta a Cayetano y Cayetano le dice, niega lo que tú has hecho y retracta que lo que tú has dicho, él se arma de valor y quedó registrada en la historia su famosa frase de Lutero cuando dice, su santidad el Papa abusa de las Escrituras, yo niego que él esté por encima de la palabra de Dios. Cuando él dice eso, Cayetano entra en ira, lo expulsa de Augsburgo, le dice, no regreses hasta que te hayas arrepentido de lo que estás haciendo. Y precisamente a raíz de estas palabras de Lutero, es que de la Reforma tenemos una frase que dice, y digan conmigo, primero la Biblia, luego la teología. Digan conmigo, primero la Biblia y luego las doctrinas. Esta frase, primero la Biblia, luego la teología, primero la Biblia, luego las doctrinas, es una frase de la Reforma, que surgieron de las palabras precisamente de Lutero. Porque, ¿qué es lo que entonces comenzó a hacer Lutero, pastor? Lo que Lutero, él no quería dividir la iglesia de Roma, en ningún momento buscó eso, él era sacerdote. Lo que él trató de hacer es hacer un llamado a la reforma dentro de la iglesia y decirles que regresaran a la sola escritura. Porque el problema de asignarle al papado una autoridad mayor que la Biblia, de las grandes orgías, de los grandes problemas económicos, de los grandes abusos infantiles, de toda la podredumbre que había y corrupción dentro de la iglesia cristiana, de la falta de palabra, de la falta de escritura, de la falta de entendimiento del pueblo, de la venta de indulgencias y todas las grandes cantidades de herejías que había en ese momento, era por haber dejado a la Biblia como fuente de autoridad. Por lo tanto, el lema precisamente de Lutero era regresar a la sola escritura, que entendieran y valoraran que la Biblia es la palabra de Dios y que por lo tanto tenemos que sujetarnos a ella y es nuestra fuente de autoridad. Debemos de tomar decisiones cada día conforme a la Biblia. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si la Biblia no lo dice, yo no lo creo ni lo voy a hacer. Y Lutero comenzó a luchar por eso. Pero eso no quedó ahí, sino que 3 años después de esto que pasó en Augsburgo, precisamente a inicios del año de 1521, él fue invitado a la ciudad de Worms a una dieta o a una reunión. La palabra dieta es reunión. A la dieta de Worms. Y él fue llamado a comparecer delante del emperador Carlos I, quien es Carlos V precisamente de España, y de la corte imperial de la ciudad de Worms y del representante del papado en ese momento. En esta famosa reunión o dieta de Worms, él fue invitado una vez más, solo que por orden del papa ya, a retractarse de las 95 tesis. Bajo so pena de excomulgarse, de ser excomulgado o de muerte instantánea. Entonces él, cuando se entera que él fue invitado y que fue llamado a esta ciudad, viene entonces y él dijo que no al inicio, pero entonces vino un amigo de él, el príncipe Federico III, y le da un salvoconducto asegurándole que su ida de su ciudad a la ciudad de Worms y su regreso estaba asegurado, es decir, que nadie lo iba a matar sin importar los resultados de la reunión. Cuando el salvoconducto se lo da el príncipe, él acepta ir. Y estando en esta ciudad de Worms, en esta dieta, cuando le comienzan a acusar y a pedirle que se retracte, quedan entonces para la historia también registradas las grandes famosas palabras de Lutero cuando él dice: a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras, o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia ahora es prisionera de la palabra de Dios, y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar en contra de la conciencia. Por lo tanto, que Dios me ayude. Amén. Y él dijo eso. Y entonces todo el concilio se enoja con él, el representante del Papa se enoja con él y le dice que tiene que renunciar y que tiene que dejar este movimiento que él estaba haciendo. Él dice que no,
Si me llegan a convencer con las Escrituras, lo voy a hacer. Pero si no me hablan con las Escrituras, yo no tengo por qué hacerlo. Porque a mí quien me marca los pasos, quien me dice a mí lo que tengo que hacer cada día, es la palabra de Dios. Y él comienza a defender la sola Escritura. Y comienza a defender precisamente el poder y la autoridad que tiene la Biblia, porque es palabra de Dios. Entonces lo que hizo Lutero en esta dieta de Worms no fue más que reafirmar aquello que lo movía a él, y era la sola Escritura como fuente de conocimiento de Dios, como la autoridad máxima de la vida de todo creyente, como la base y fundamento de la iglesia, como la preeminencia sobre toda autoridad, incluyendo el papado, y como toda norma de moral y de fe en el creyente. Ante esta respuesta tan sorprendente precisamente de Lutero, el representante del Papa le pasa un informe. Esto fue en el año de 1521, a inicios. Precisamente en mayo de este mismo año, de 1521, el Papa viene y hace una bula papal. Edicta una bula. Recordemos lo que dije al inicio, toda bula del Papa hasta la fecha que se considera que es palabra de Dios por encima de la Biblia, hasta el día de ahora. Entonces el Papa León X viene y él emite una bula en la que se catalogó a Lutero como un delincuente. Y se le prohibía la lectura y la posesión de sus escritos a cualquier persona. Y autorizó en la bula papal a cualquiera a matar a Lutero, sin sufrir consecuencias penales o espirituales en la eternidad. Él pidió la cabeza de Lutero. Y precisamente lo que hizo entonces Lutero fue retirarse de la dieta, y comenzar, supuestamente iba a comenzar a oír. Cuando viene su amigo, precisamente el príncipe Alejandro III, y lo protegió en el castillo de Wartburg. Este castillo es lo que usted está viendo en sus pantallas, el castillo real. Y fue ahí donde fue llevado Lutero por este príncipe, amigo de él, Alejandro III. Y mientras él estaba ahí, guardado, protegido en estas paredes, fue en su cuarto, en su habitación, en esta habitación, en donde él comenzó la traducción de la Biblia del latín directamente al alemán, porque la pasión de él era que todo el mundo regresara a la sola Escritura y que tuvieran en su mano la oportunidad de leer la Biblia ellos mismos. Precisamente a este movimiento que Lutero comenzó, movido por Dios totalmente, a este movimiento que Dios comenzó en el mundo es que se le llama el protestantismo. Se les comenzó a llamar a todos aquellos que comenzaron a llegarse a Lutero protestantes, lo cual no es una palabra peyorativa, no es una mala palabra decirle a alguien protestante, al contrario, es un motivo de orgullo, porque la palabra protestante significa lo siguiente: pro de, por o a favor de, la palabra pro, y la palabra testante, testar, significa dar testimonio, es decir, a este grupo de personas junto con Lutero se les comenzó a llamar protestantes porque ellos hablaban en favor de la Biblia. Por eso es que nosotros los evangélicos somos, o deberíamos ser cada día, ¿qué? Protestantes, porque nosotros testificamos que la Biblia es ¿qué? Verdad, es palabra de Dios. Precisamente, por eso es que se nos llama a nosotros protestantes, porque hablamos en favor de la Biblia. Entonces, precisamente es a este movimiento que se le llama así, y oficialmente comienza lo que es la Reforma. Ahora, precisamente entonces, entendiendo esta parte de la historia, la pregunta que quiero responder es la siguiente: pastor, entonces, ¿en qué consiste el principio de la sola Escritura? La sola Escritura, que fue la vena principal de la sangre de la Reforma, lo que dice y lo que entrañaba y lo que entraña precisamente es que la Biblia es palabra de Dios. Y que por ser palabra de Dios, la Biblia es fuente de toda revelación, no los hombres, la Biblia es fuente de toda gracia, fe, justificación, santificación, salvación, de vida cristiana, de la organización de una iglesia y de la vida de todo creyente en general. Y precisamente a este principio de sola Escritura es que lo toma también Zwinglio y luego es tomado por Calvino, y él en su Suma Teológica, él en su libro La institución de la religión cristiana, que es una teología sistemática prácticamente que él escribió, él lo establece entonces después como una doctrina.
Y él establece y completa el trabajo de Lutero de establecerlo como una gran doctrina que hasta el día de ahora los cristianos estudiamos, amamos y defendemos, que la Biblia es la palabra de Dios. Precisamente el principio de la sola escritura es que todo ser humano, si lo que usted tiene en su mano, que es la Biblia, si usted cree que es palabra de Dios, entonces usted debe someterse a ella, obedecerla, leerla, amarla, estudiarla, porque es la palabra de Dios para usted. Si usted cree que la Biblia es palabra de Dios, lo que nos dice la doctrina, entonces significa que usted debe de obedecer, porque es la palabra escrita acerca de la voluntad de Dios para usted. Que en lugar de andar leyendo Cosmopolitan, vanidades y todas esas tonterías, a Paulo Coelho, a John Gray, a todos estos hombres que escriben, grandes psicólogos, grandes motivadores, usted lee la Biblia, porque para usted es la única, exclusiva, absoluta, inerrante, infalible, autoritaria, verdadera palabra de Dios. Ahora, ¿qué podemos decir de esto que estamos hablando? ¿Qué podemos decir, pastor, ante estos hechos históricos y ante el principio de la sola escritura? Dos cosas en esta mañana quiero decirle a usted que espero que usted no olvide o pueda apuntar y escribir. Y lo primero que debemos de aprender como cristianos es que esta doctrina o principio de la sola escritura no es algo nuevo. Por favor, no vaya a pensar que fue Lutero en un arranque de ira orgulloso que vino y se puso en contra del Papa y que por eso vino y escribió. No, esta doctrina de la sola escritura no es una doctrina nueva, no fue fundada por Lutero. Él no la inventó ni la creó, sino que la sola escritura, como doctrina y como principio, es algo que Dios estableció, es una verdad bíblica que Dios estableció en su palabra misma. Es interesante ver que la defensa de la sola escritura, el principio de la sola escritura, aparece desde tiempos antiguos, desde el Antiguo Testamento. Por eso es que la Biblia se defiende a sí misma de que es palabra de Dios. Y por eso dice 2 Timoteo capítulo 3, del verso 16 al 17, dice así la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada ¿por quién? ¿Cuántos creen? Vamos a ver, ¿cuántos creen que la Biblia es palabra de Dios? O sea que usted cree que fue inspirada por Dios. ¿Sabe usted lo que está diciendo? Usted está diciendo que lo que está escrito en esa palabra, el origen es Dios mismo. Y si usted dice que entonces lo que está escrito en el libro que usted tiene es inspirado por Dios, es decir, cuyo origen es Dios, entonces significa de que usted es enseñado, redarguido, corregido e instruido en obras justas por la Biblia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios, es decir, usted y el que está en la par suya, delante suyo y detrás suyo, sea perfecto. La palabra perfecto es maduro. Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, quiero que entienda que lo que hizo Lutero no es más que lo que los apóstoles hicieron en su tiempo, defender la sola escritura. Usted tiene que entender que esto que escribió Pablo, lo escribió porque precisamente había duda, como hoy hubo y como en la iglesia hubo en toda la historia del cristianismo, acerca de la veracidad, acerca de la inspiración, acerca del origen verdadero de las escrituras. Y si algo nosotros debemos de aprender de la historia, si algo debemos de aprender del movimiento de reforma, es que la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura, comenzando por el Antiguo Testamento. Y es que el Antiguo Testamento es interesante porque la palabra de Dios, cuando dice palabra de Dios es esta, esa frase que la palabra es de Dios, aparece más de 3,800 veces en el Antiguo Testamento. ¿Usted se imagina la gran cantidad de veces que aparece esa frase? Es que usted tiene que entender de que la sola escritura, como principio, que fue el grito de la reforma, no se lo inventó Lutero. Desde el Antiguo Testamento los profetas siempre buscaron defender y demostrar que lo que ellos hablaban, los verdaderos profetas, era palabra de Dios. Por eso es que aparece en el Antiguo Testamento más de 3,800 veces.
Por eso es que el Antiguo Testamento, en el Salmo 119, versículo 160, dice así la palabra de Dios. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es ¿qué? Y quiero que entienda algo. Lo que estamos hablando, estamos defendiendo la palabra escrita, pero se llama sola ¿qué? ¿Cómo se llama sola qué? Escritura. No estamos hablando de la palabra hablada. No estamos hablando de lo que los profetas hablaron, no. Estamos hablando de lo que los profetas escribieron. Lo que está diciendo la Biblia es que la suma de toda su palabra escrita siempre es ¿qué? ¿Por qué? Porque ¿de quién es esta palabra? ¿De los profetas? ¿De quién es la palabra que ellos escribieron? De Dios, porque fue inspirada por Dios. Lo que está diciendo la Biblia en el Antiguo Testamento es que la sola escritura siempre ha existido como principio. Y este principio que aparece en el Antiguo Testamento, Jesús lo confirma. Es interesante ver que Jesús, dice el capítulo de Juan, capítulo 17, versículo 17, cuando él estaba orando al Padre, le pide algo muy importante al Padre por usted y por mí, y por todos los cristianos del mundo, en todas las épocas. Jesús pidió: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y él dice, santifícalos ¿en qué? En la verdad. Y él explica, ¿qué es la verdad? La palabra. Diga conmigo, la palabra de Dios es verdad. ¿Qué dice el proverbio, el salmo anterior, el Salmo 119? Ponlo por favor, ¿qué es lo que dice? La suma de tu palabra es ¿qué? ¿Entiende usted? Cada vez que habla eso la Biblia está refiriéndose que es infalible, que viene de Dios, es inspirada por Dios. Por eso es verdadera la palabra escrita. Entonces Jesús viene una vez más, ponme el de Jesús, y él dice: Padre, yo te pido que ellos sean santificados a través de la verdad, tu palabra es esa verdad en la cual yo pido que ellos sean santificados. Amén. Jesús está defendiendo la sola escritura. Jesús está defendiendo, está reafirmando y confirmando que la escritura, que lo que queda escrito por los profetas y que luego va a ser escrito por los apóstoles, es palabra de Dios. Amén. Y es verdadera. Ahora, la pregunta es ¿por qué? La pregunta es, pastor, ¿por qué las escrituras se les dice que es palabra de Dios? ¿Por qué tienen autoridad por encima de cualquier ser humano sobre la faz de la tierra? Porque Jesús cuando dijo esto no fue una vez que lo dijo, pero Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6, dijo algo más muy interesante, y él dice lo siguiente. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo que él era el ¿qué? El camino, ¿y qué más? Pero también él dijo en Juan 17 que era la verdad, la palabra. Entonces, ¿en qué quedamos? O la palabra escrita es verdad o Jesús es la verdad. Pastor, ¿es que ese Jesús se contradice? No, es que él está hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque algo que hace Juan en el capítulo 1, cuando comienza a hablar, que en el principio, ¿qué es lo que existía? La palabra, dice. En el principio que existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra que dijo era Dios. Y esa palabra autoexistente y eterna que ha creado todas las cosas, hubo un día que vino a la tierra y encarnó, y su nombre es ahora Jesús. Jesús es la palabra encarnada. Por lo tanto, la palabra escrita, Lutero y Calvino dijeron que era Dios mismo. Ellos dijeron, las escrituras tienen tal autoridad sobre cualquier persona, porque recuerde que las escrituras es Dios mismo expresado en palabras bajo el testimonio de Jesucristo. El poder de la Biblia no radica en un libro, eso que usted tiene es un libro, sino que usted tiene que entender que la palabra que ahí está escrita, precisamente la manifestación de Dios en el testimonio de Jesucristo, porque Jesús mismo es la palabra. Amén. Por lo tanto, la Biblia no necesita ser confirmada por hombres. La Biblia no necesita, para ser considerada Biblia o palabra de Dios, no necesita que usted crea en ella. Ella ya es la palabra de Dios. El hecho de que usted crea en ella o no crea en ella no le quita la autoridad que tiene. Ella sigue siendo autoridad máxima sobre toda persona sobre la faz de la tierra en todas las épocas de la humanidad. Porque la Biblia es palabra de Dios. Y lo que está diciendo entonces Jesús acá, él está confirmando que las escrituras de los profetas y lo que habrían de escribir luego los apóstoles es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de Él hablan, porque Él es la palabra encarnada. Él mismo la habló, Él mismo es la palabra, de Él da testimonio el Espíritu Santo. Jesús es la palabra encarnada, amén. Por lo tanto, por eso es que Jesús dijo en Juan 5:24 lo siguiente:
de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. El que oye mi palabra solo con oírla y cree en ella y al que me envió, tiene que automáticamente vida eterna y no va a juicio. ¿Por qué? Porque la palabra que él habla no solamente es un fonema, no solamente es un sonido. La palabra que él habla es el mismo, es su poder y su gloria. Por eso se llama la Biblia el poder de la palabra. La palabra tiene poder, ¿por qué? Porque precisamente la palabra encarnada es Dios. ¿Me doy a entender, mi amada familia? ¿Me doy a entender, amada familia? Amén. No es que la Biblia sea Dios. Quiero que entienda eso. No es que la Biblia, no fue lo que dijo Lutero ni Calvino. Lo que ellos comenzaron a establecer y a recordar, que fue lo que defendieron los profetas del Antiguo Testamento, luego Jesús y luego los apóstoles, es que la palabra de Dios es palabra de Dios porque precisamente habla del testimonio acerca de Dios. Viene de parte de Dios y esa palabra es Jesucristo. Amén. Por lo tanto, cuando viene el Antiguo Testamento y confirma las Escrituras que es palabra de Dios, y luego confirma Jesús la sola Escritura, luego de que Jesús asciende al cielo, comienza la iglesia primitiva cuando viene el Espíritu Santo y comienza oficialmente la iglesia. Cuando comienza la iglesia, es entonces en ese momento en donde ellos comienzan a transmitir lo del Antiguo Testamento explicado ahora bajo el entendimiento del Espíritu Santo, que Jesús es Dios. Pero en ese momento ellos comienzan a escribir cartas. Todos los apóstoles comienzan a escribir cartas. Amén. Y estas cartas Pablo manda que comiencen a ser leídas y mandadas a las diferentes ciudades donde había una iglesia cristiana. La pregunta es ¿por qué? Pastor, ¿por qué Pablo pidió que leyeran sus escritos y los de los demás apóstoles en lugar de predicar la palabra? ¿No cree usted que predicar la palabra es más importante que leer una carta? Y ese es el gran punto. Lo que pasa es que lo que enseña la Biblia en el Nuevo Testamento, que todos los escritos, digan conmigo, los escritos de los apóstoles, todo era palabra de Dios. Por eso es que la característica de los apóstoles era esa. No solamente tenían que haber visto a Dios, tenían que haber visto a Jesús, sino que también ellos, todo lo que hablaban era palabra de Dios. Todo lo que ellos decían se hacía. Todo lo que ellos decían en el nombre de Dios tenía que suceder, al igual que los profetas. Por eso dice la Biblia que la iglesia se fundamenta. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Los apóstoles y los profetas. Y es importante entender esto. ¿Por qué? Porque también usted se imagina vivir en ese entonces y escuchar a Pedro, a Pablo, a Juan, a los discípulos de Jesús, a Jesús mismo enseñar. ¿Usted se imagina qué es espectacular eso? Pero ¿sabe usted de que la gente al escuchar a Pablo, a escuchar a Pedro y escuchar con ellos, pasó lo mismo que pasaba en el Antiguo Testamento, lo que pasó en la Reforma y lo que está pasando ahora? Comenzaron a dudar de la palabra. Comenzaron a dudar de que las Escrituras fueran de Dios. Por eso es que una vez más Dios manda una reforma a la iglesia primitiva y entonces Pablo y Pedro comienzan a defender una vez más, digan conmigo, la sola Escritura. Porque como sucede en todos los tiempos, la gente dejó de confiar en la sola Escritura. Es tan interesante esto que, por cierto, por eso es que segunda de Pedro dice lo siguiente, capítulo 1, versículos 20 al 21, dice lo siguiente. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Es de qué? Ok, ahí la palabra interpretación, el sentido que le da es de soltar, es decir, no es soltada por un privado. En otras palabras, ahí está hablando la palabra interpretar, no es de interpretar, como para nosotros nos suena o en el contexto de nuestro idioma, sino que la palabra interpretar, apunte por favor, ahí se está refiriendo a la palabra origen, de dónde es originario. Cámbiame la palabra interpretar, Nelson, por origen para entender qué está diciendo la Biblia. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de origen privado. Sigue. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sabe qué comienza a defender Pedro? Y es que ellos comenzaron a defender que la Escritura es la mayor fuente de autoridad. Es que lo que estaba pasando es que los judaizantes están haciendo un gran trabajo.
y estaban convenciendo a los cristianos que la palabra de los apóstoles no era verdadera. El día de ayer una persona de la iglesia me hizo una pregunta, yo lo felicité, le dije, te felicito por la pregunta que me estás haciendo. Me dice, mire pastor, cuando Pablo pide, cuando Dios le dice que le baste su gracia y comienza a hablar de que él viajó al tercer cielo, no sabe si en espíritu o en cuerpo, pero él viajó, verá que él estaba defendiendo su ministerio, porque la gente creía que él no era un apóstol ya. Exactamente, le dije. Exactamente ese es el punto por el cual Pablo escribió las cartas de Corinto. Le dije. Lo que sucedía, tiene que entender usted y mi familia, que siempre han atacado la sola escritura, siempre. La sola escritura es el punto central de muchas herejías, no la sola escritura, el no tomar a la escritura como sola. Cuando usted le quita la palabra sola a la escritura y a la escritura le agrega otras cosas como el judaísmo, en este caso, acá en Pedro, eso ya no es palabra de Dios, es mentira, porque verdad más mentira siempre es mentira. Lo que Pedro comenzó a hacer aquí es defender la pureza de la palabra. Él dice, no, señores, toda la palabra no hablada, ¿la palabra qué? Escrita. Hasta ese momento, toda la palabra escrita, dice, ninguna profecía de la escritura es de interpretación o de origen privado, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana. Es decir, no es que los hombres comenzaron a escribir de lo que ellos sentían, no es porque a alguien les caía mal, comenzaron a profetizar en contra de esa persona, como suele pasar en muchas iglesias. Me cae mal fulano y de repente dice el Señor a aquellos que andan en fornicación, fulano, y es el esposo el que está a la par. O sea, realmente dice el no es de interpretación privada, o sea, no es de origen privado, sino que precisamente es inspirado por el Espíritu Santo. Y lo interesante es que cuando ellos comienzan a defender, no solamente están defendiendo el Antiguo Testamento ni lo que Jesús habló. ¿Saben qué estaban defendiendo? Los escritos que estaban surgiendo. Porque cuando Pedro comienza a defender esto, ya Pablo ya había muerto. Ya estaban algunos de los evangelios escritos. Entonces Pedro lo que comienza a defender es, digan conmigo, es la sola escritura. Tanto fue la defensa de Pedro, que escuche bien lo que hace Pedro en su segunda carta, capítulo 3, del 15 al 16. Y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os escribió. Como nuestro amado hermano Pablo os ¿qué? Viene el apóstol Pedro y en su defensa que hace de la sola escritura, qué extraño que menciona los escritos de Pablo, sus famosas cartas. Y él comienza a hablar de las cartas de Pablo, Pedro. ¿Y qué dice acerca de las cartas de Pablo? Que Pablo a esta fecha ya estaba muerto. Según la sabiduría que le fue dada. Como también habla de esto en todas las epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen. Okay. ¿Qué hacen los indoctos e inconstantes con las cartas de Pablo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo los indoctos, mi familia, con las cartas de Pablo? Las estaban torciendo. Ahora, cuando Pedro dice esto, luego de eso dice algo interesante, que estos mismos indoctos que estaban torciendo las cartas de Pablo, también hacían algo. ¿Qué más estaban haciendo, Nelson? Como también las otras escrituras. ¿Como también qué? ¿Cómo le llama? ¿Acaso dice Pedro, estos tuercen las escrituras? ¿Eso es lo que dice Pedro? ¿Qué dice Pedro? Las otras, es decir, ¿qué está diciendo Pedro acerca de las cartas de Pablo? Que las cartas de Pablo también son ¿qué? Sagradas escrituras. Este es uno de los versículos más importantes en apologética para defender que el Nuevo Testamento también es palabra de Dios. Porque los mismos apóstoles defendían lo que los otros apóstoles escribieron. Porque era la misión que Dios les dejó también a ellos. Establecer las directrices de la iglesia. Establecer la palabra de Dios. Poner por escrito, digan conmigo, la palabra de Dios. Pedro comienza a defender aquí la sola escritura. No solamente defiende el Antiguo Testamento, está defendiendo todo lo que estaban escribiendo en ese momento y que Pablo ya había escrito porque ya había muerto. Por eso es que también Pedro más adelante, ahí mismo, en el versículo 1 al 2 del mismo capítulo dice: Amados, esta es ya la segunda epístola que os escribo, en las cuales despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Para qué? Para recordar las palabras antes dichas por los
para recordar las palabras antes dichas por los santos, ¿qué? ¿De qué parte de la Biblia está hablando Pedro? Le está diciendo que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Amén. Es lo que le está diciendo ahí, que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Pero luego, ¿qué es lo que dice, Nelson? Y del mandamiento del Señor y Salvador, proclamado por vuestros apóstoles. Y está diciendo entonces que todo lo proclamado por los apóstoles, también, al igual que el Antiguo Testamento, es ¿qué? Palabra de Dios. ¿Por qué estoy haciendo esto? Pastor, ¿por qué usted está hablando de esto? Porque esta es la sola Escritura. La sola Escritura no es un movimiento de la Reforma. La sola Escritura es la defensa de la palabra que siempre Dios ha pedido de la misma. Dios defiende la Escritura. ¿Sabe qué es lo que Dios hace en la Biblia? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, lo que Dios hace es defender que su Escritura, que lo que está escrito es palabra de Dios y que no hay otro escrito sobre la faz de la tierra que supere la Biblia, porque solo la Biblia es la palabra de Dios. No hay otro libro que sea palabra de Dios, no existe. Es lo que está diciendo aquí los apóstoles. Los mismos apóstoles dicen, solo lo que ellos han escrito, los profetas y apóstoles, solo eso es palabra de Dios. Por eso es que precisamente en 1 Corintios 4:6 él da un mandamiento muy importante a Dios y él dice: esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis y a no sobrepasar lo que está escrito. Para que aprendáis, dice, digan conmigo, a no sobrepasar lo que está escrito. Mire, dígale que está a su lado, nunca sobrepases lo que está escrito en la Biblia. Ni te atrevas, dígale. ¿Sabe qué está diciendo? ¿Qué es lo que están defendiendo los apóstoles? Que la Biblia es la mayor fuente de autoridad. Usted no es autoridad. Yo no soy autoridad. Somos autoridades delegadas. El único que es autoridad en sí mismo es Dios. Y la palabra, como es Dios mismo, solo que es una palabra escrita, pero proviene de Dios, esa es nuestra fuente de autoridad para saber qué hacer cada día de nuestra vida, para cómo conocer a Dios, para cómo alabarlo, cómo adorarlo y cómo dirigir nuestra vida en este mundo. No hay otro escrito, no existe autoridad máxima sobre nosotros que la palabra de Dios. Amén, mi familia. Por lo tanto, es que ellos defendieron tanto la sola Escritura, porque era tan atacada, que incluso ellos dijeron en 2 Timoteo, Pablo le dice esto a Timoteo, capítulo 2, del 15 al 18, lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza correctamente la palabra de la verdad, pero evita profanas y vanas palabrerías, porque producirán más crecimiento de la impiedad. Le dice esto porque recuerde algo, mire, Timoteo acompañó todo el tiempo a Pablo en sus viajes, en algunos viajes misioneros que él hizo. Él fue un discípulo directo de Pablo. Pablo lo tomó siendo muy joven a él, alrededor de los 15 años, lo invitó a que lo acompañara a él a sus viajes. Precisamente cuando ya él tenía unos 35 años de edad, Timoteo, Pablo lo establece a Timoteo como el pastor de la iglesia de Éfeso. Y entonces cuando él escribe esta carta, su segunda carta a Timoteo, Pablo se la escribe precisamente estando fuera de Éfeso y se la manda a él para recordarle qué es ser un pastor y cómo él llevar a cabo su pastorado. Por lo tanto, Pablo le dice a él, es decir, esta es la carta de Pablo a un pastor, de un apóstol a un pastor, y a un pastor de iglesia le dice: evita profanas y vanas palabrerías, porque producirán más crecimiento de la impiedad, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, dice, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. ¿De qué se desviaron? Digan conmigo, de la sola Escritura, diciendo que hubo resurrección y trastornaron la fe de algunos. ¿Sabe qué hace Pablo? Que hicieron todos los apóstoles, defender la sola Escritura. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque como hijos de Dios, como iglesia cristiana, a nosotros se nos manda a defender la verdad. Por eso dice la Escritura, Pablo también le dice a Timoteo, que nosotros somos ¿qué? Columna y baluarte de ¿qué? De la verdad. Nosotros como iglesia estamos llamados a defender la sola Escritura, a amar la sola Escritura,
a aprender, a memorizar, a proclamar, a predicar la sola Escritura. Pues precisamente ese fue el llamado de Lutero a la iglesia, de Calvino a la iglesia, de Zwingli a la iglesia, de los pre-reformadores y de los demás reformadores. El llamado de ellos fue lo mismo llamado de los profetas del Antiguo Testamento, el mismo llamado de Jesús y el mismo llamado de los apóstoles. ¿Cuál? Regresemos a la Escritura. Regresemos a la Escritura. Haz la fuente de tu autoridad. Sujétate a ella, ámala, protégela con tu vida, defiéndela. Transmítesela a tus hijos, herédaselas a tus hijos, de generación en generación. Que la Escritura marque tu vida, marque tus pasos, te dirija todos los días de tu vida, porque es palabra de Dios. Así que lo primero que tenemos que aprender del movimiento de la Reforma, del principio y de la doctrina de la sola Escritura, es que no fue algo nuevo que Lutero habló, sino que es algo, digan conmigo, es una doctrina establecida por Dios en el Antiguo Testamento, confirmada y reafirmada por Jesús, porque Él es la palabra encarnada. Digan conmigo, y defendida por los apóstoles y la primera iglesia. Así que la sola Escritura no es un invento de 3 personas, de 4 personas, de los 4 grandes reformadores, no. Sino que precisamente la sola Escritura es producto del corazón de Dios, en donde Él en su Biblia siempre ha defendido la sola, ven conmigo, sola, la solamente Escritura. Que la Escritura solamente ella es autoridad y solamente ella es palabra de Dios y solamente ella es fuente de vida y solamente ella es fundamento de la verdad y solamente ella es fundamento de nuestra fe. Sola Escritura. Pero esto me lleva a un segundo lugar, a una segunda gran enseñanza que no debemos de olvidar, y es que lamentablemente el mismo error que se cometió precisamente en el tiempo de Lutero, en el tiempo de la iglesia de Roma, de la Reforma, es lo mismo que se está cometiendo ahora. El mismo pecado está sucediendo ahora. En otras palabras, si algo debemos de aprender de todo esto, es que hoy en la iglesia evangélica de nuestros países ha aparecido el mismo pecado. ¿Cuál, pastor? De que hemos dejado a un lado la sola Escritura. Lamentablemente nosotros cuando vemos la historia comenzamos a ver los grandes errores del papado, pero nosotros los evangélicos hacemos exactamente lo mismo. Antes era un papa el que tomaba el poder, hoy se llaman los pseudoapóstoles y profetas los que quieren gobernar las iglesias. Antes se vendían indulgencias, ahora se están vendiendo milagros por televisión y salvación por televisión. Si usted ofrenda a enlace, yo lo escuché, yo lo vi, no es que me lo contaron, yo estaba ahí viéndolo, cuando viene este pseudo pastor de Guatemala y viene y dice, si usted envía su ofrenda en esta hora, pero solo en esta hora, Dios me está hablando, dice, solo en esta hora usted envía su ofrenda, todos sus familiares, Dios los va a salvar. ¿Acaso no está vendiendo indulgencias? Antes, por ejemplo, la iglesia, y todavía confía la iglesia de Roma en sus tradiciones orales, más que en la Biblia, pero también nosotros los evangélicos, los protestantes. ¿Sabe cuál es el gran pecado que hoy veo yo en la iglesia protestante? Es que ya no protesta, sino que es atestante. En lugar de hablar en favor de la Biblia, ya ni siquiera habla a la Biblia, es atestante, sin Biblia, sin testimonio, sin predicar, sin proclamar la Biblia. ¿Sabe? Yo quiero resumir este viejo pecado que se repite en todas las generaciones de alejarse de la palabra de Dios en 4 grandes pecados que hoy la iglesia evangélica está enfrentando en nuestros países y que por lo tanto es urgente regresar a la sola Escritura. Primer pecado que yo veo es la inclinación que la iglesia tiene hacia el mundo, precisamente de apartarse de la palabra de Dios. No vamos a negar que el mundo odia a Dios, amén. El mundo odia a Dios, amén. El mundo odia a Dios, amén. Más despacio. El mundo odia a Dios, amén. Claro. ¿Quién gobierna? ¿Quién es el príncipe del mundo? Hablando de las maldades de Satanás, Jesús mismo lo dijo.
Entonces no podemos esperar que el mundo reconozca que la Biblia es palabra de Dios. El problema es que en lugar que el mundo se convierta a la iglesia cristiana, a la doctrina, a la Biblia, a Jesucristo, es la iglesia evangélica la que se está convirtiendo al mundo. Y es tan lamentable que nosotros vemos que esa inclinación del mundo de no ver a la Biblia como palabra de Dios hoy en día está pasando en nuestras naciones. ¿Cómo lo sabemos? ¿Acaso no estamos viendo aquellas características que Romanos capítulo 1 habla, que van a pasar en una sociedad y en una patria, en un país, cuando, alejándose de las Escrituras, comienzan a cambiar la gloria de Dios? Claro que sí. Dios dice en Romanos capítulo 1, del versículo 21 en adelante, por favor, léalo usted en su casa, comienza a decir Dios que las consecuencias o lo que Él manda como disciplina a un país, precisamente que se está alejando de la sola Escritura y por lo tanto cambiando la gloria de Dios por una imagen corruptible de hombre, es el homosexualismo, lesbianismo, el ímpetu o la ferocidad de la lascivia, de la lujuria, del adulterio y de la fornicación. Y comienza a hablar Él de cómo se deshonran entre sí mismos los cuerpos. Todo eso es producto de cuando un país o una nación se aleja de la sola Escritura, es decir, ya no es la sola Escritura, sino que es la Escritura más algo más. Y lamentablemente eso está pasando hoy en día. Por eso aquella voz que el profeta Oseas levantó en su tiempo, hoy otra vez se está levantando en nuestro país. Y nos dice Oseas capítulo 4 del 6 al 8 lo siguiente. Perecerá tu patria. ¿Qué dice? ¿Cuándo es que comienza a morir una nación, Nelson? Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por falta de qué? Ahora, ¿de cuál conocimiento? ¿Cuál palabra? ¿La hablada o la escrita? La escrita. Exactamente. El problema es con la palabra escrita. ¿Y qué pasa cuando en una nación no hay conocimiento de la palabra escrita, Nelson? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé de mi sacerdocio. Ahora, eso ya no es posible porque en Cristo Jesús somos cristianos una vez y para siempre. Amén. Aquí está hablando del sacerdocio levítico, que ya no aplica a nosotros, pero el principio moral y ético detrás de esto todavía está vigente hasta el día de ahora. ¿Y qué es lo que dice entonces el Señor? Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Por cuanto olvidaste la palabra escrita de tu Dios. Sigue. Que mientras más aumentan, más pecan contra mí. Cambiaron mi gloria en vergüenza. Se ceban con la ofrenda del pecado de mi pueblo, y a la iniquidad de éste elevan su anhelo. Lo que estaba diciendo el profeta Oseas es lo que está pasando hoy mismo. El mismo pecado, incluso antes de Jesucristo, es lo que está pasando hoy en día. Nosotros pensamos que por venir a la iglesia y congregarnos, eso es suficiente. ¿Es lo que usted piensa o no? ¿Usted piensa que con venir a la iglesia y sentarse y escuchar palabra y al cantar gloria a Dios, aleluya, es suficiente? El mismo pecado. ¿Cuál, pastor? Desechar las Escrituras. Si usted de verdad tomara la Biblia como fuente de autoridad, usted estaría sirviendo a Dios en primer lugar. Usted se congregara todas las veces que la iglesia invita a congregarse. Yo quiero decir algo en este culto que yo no he dicho en los cultos anteriores, para vergüenza suya se lo voy a decir. Si para usted fuera la palabra de Dios, la palabra de verdad de Dios, si para usted de verdad fuera, usted estaría estudiando formalmente las Escrituras. Ya no hay excusa, tenemos horarios para todos. Y para vergüenza vuestra se lo voy a decir. ¿Sabe usted que el día de ayer se inscribió un guatemalteco que viene con su hija de 9 años y con su esposa? Es un médico. Él viene de Guatemala, va a empezar a venir todos los sábados, ya se inscribió en el seminario. Va a venir de madrugada, va a estudiar en la mañana en el diplomado, él y su esposa, su hija en Vida Kids, y a las 12 se van para Guatemala, se fueron ayer. Y van a empezar a estudiar aquí. Si usted no valora lo que hay acá, si usted no valora lo que dice la Biblia que debe de estudiar, el equivocado es usted, no la Biblia, porque la Biblia sigue siendo palabra de Dios.
¿cómo es posible que él venga de su país para acá? Y usted diga que no tiene tiempo, porque se queda panza arriba viendo televisión los sábados en la mañana. Vergüenza le debería dar a usted. Vergüenza. No, pastor, es que quizás él no tiene tiempo. Él es cirujano plástico. No, pastor, quizás él es que se emocionó mucho. Es cristiano de años. Nos conoció por Vida TV y está viniendo aquí, porque es que visitó varias iglesias y que lamentablemente cerca donde él vive no. Y él prefiere venir aquí. Y el domingo va a una iglesia. Y es que, mire, si usted de verdad quiere saber si para usted la Biblia es palabra de Dios, solo vea su vida, solo vea sus actos. ¿Sabe qué pasa con una nación, como dice Oseas? ¿Qué pasa en una nación cuando la escritura ya no es sola escritura, sino que es suma escritura o plus, no sé cómo llamarle, pues? ¿Sabe qué sucede? Lo que él sigue diciendo, Oseas. Del 10 al 12, las consecuencias de quitar la escritura del corazón del pueblo, ¿qué sucede? Comerán y no se saciarán, fornicarán y no se multiplicarán, porque abandonaron al Señor, para atender a la fornicación, al vino y al mosto que dominan el corazón. Mi pueblo consulta al leño y el palo le responde, porque un espíritu de fornicación lo ha extraviado, e idolátricamente se han apartado de su Dios. Lamentablemente la iglesia de Roma sigue haciendo lo mismo, venerando imágenes, adorando imágenes. Pero la iglesia evangélica no se queda atrás. ¿Cuántos veneran, por ejemplo, a su pastor, por ejemplo? ¿Cuántos veneran un nombre? Estamos cometiendo el mismo pecado. Lamentablemente, por eso es que nosotros una vez más urgentemente necesitamos regresar a las escrituras, regresar a la sola escritura. Por eso bien dice Isaías capítulo 8, versículo 19 al 20, nos recuerda una vez más lo siguiente. Y cuando os digan, cuando alguien venga y le diga a usted, consultad a los que evocan a los muertos y a los adivinos que musitan y susurran, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Por qué habrán de ir los vivos a consultar a los muertos? Entonces, ¿dónde tenemos que consultar, Nelson? A la ley y al testimonio. ¿Qué tenemos que consultar todos los días de nuestra vida para la toma de decisiones diarias que tenemos? No, solo los de adelante respondieron. ¿A quién tenemos que consultarle para cada decisión diaria de nuestra vida? A la ley y al testimonio. Ven conmigo, a la palabra escrita. ¿Cuál es esa? La Biblia. Pero usted sigue consultando el horóscopo o no. Usted sigue confiando precisamente en la lotería. Usted sigue confiando en la suerte. Usted consulta a espiritistas. Usted consulta a brujos. Usted va detrás de apóstoles y profetas, supuestamente como ministerio, para que le den palabra. Palabra escrita, escrita a la ley y al testimonio. A la sola escritura. Entienda, solo hay un libro sobre la faz de la tierra que es palabra de Dios, inspirado por Dios, exhalado por Dios, y es la Biblia. Los escritos de Eddie Patterson no son palabra de Dios. Los escritos de Mary Baker no es palabra de Dios. Los escritos de Glory Fryer no es palabra de Dios. Los escritos de John Smith no es palabra de Dios. Los escritos de los testigos de Jehová no son palabra de Dios. El Bhagavad no es palabra de Dios. El Dhammapada no es palabra de Dios. El Zen Advaita no es palabra de Dios. Los libros de Confucio no son palabra de Dios. El Tao Te Ching tampoco es palabra de Dios. El Popol Vuh no es palabra de Dios. El libro de los mayas no es palabra de Dios. Los 4 Vedas del hinduismo no es palabra de Dios.
El libro del Mormón no es palabra de Dios. El Corán no es palabra de Dios. El Talmud de los judíos no es palabra de Dios. Todo esto son unos engaños, es mentira, es burla, ofensa a Dios. ¿Por qué? Porque no es su palabra. Solo un solo libro es la palabra bendita, inerrante, infalible, verdadera. Palabra de Dios absoluta, autoritativa, objetiva y verdadera. Y esa es la Biblia. La Biblia es la única palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, si la Biblia es palabra de Dios, por eso es autoritativa, por eso tiene autoridad en sí misma. Y si es autoritativa, entonces lleva todo el peso de la autoridad de Dios. Creer que la Biblia es palabra de Dios significa que usted se somete a su autoridad. Eso significa que la Biblia es el árbitro de su vida. Es la regla sobre la cual usted evalúa todas sus cosas, su moral, su ética, sus decisiones. Es la Biblia. La Biblia no es otra idea de la filosofía para ser lanzada a debate público. La Biblia no es para la aceptación de las masas. La Biblia es la palabra de Dios y ella exige ser recibida como tal, excluyendo a los demás escritos que hay en el mundo. Solo la Biblia es la palabra de Dios. Por eso es que 1 Pedro 4:11, Pedro dijo, el que habla, si usted va a hablar algo, que hable conforme a las palabras de Dios. Primer gran pecado, la inclinación que tiene hoy la iglesia evangélica al mundo de no ver en la Biblia la palabra de Dios, de valorar más lo que dice Paulo Coelho, John Gray, Mafalda. Ay, sí, vea, le pegué, vea. El segundo gran pecado que yo veo que es similar a la reforma, al tiempo de la reforma, el pecado que está en la iglesia evangélica de hoy, por lo cual debemos de regresar a la sola escritura, es que los púlpitos modernos carecen de palabra de Dios. Y aquí todos damos testimonio de eso, no me vaya a mentir usted. Los púlpitos modernos ya no tienen mucha palabra de Dios. ¿Qué es lo que tienen? Hoy vemos nosotros que tienen anécdotas personales, tienen muchas anécdotas personales, no hay palabra de Dios. Fíjese, solo leen 1 o 2 versículos y comienzan a hablar de puras anécdotas personales. Los púlpitos están llenos de anécdotas personales, de emocionalismos. Por otros lados están llenos de psicología, positivismo, motivación personal, de ciencia, de humanismo, de un evangelio light para el oyente. Pero no entiende que un evangelio light los convierte en anatemas a ellos. Es que lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Al libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 10, el apóstol Pablo dice, y esto es para nosotros, para la iglesia, para el Nuevo Testamento, para los que estamos en la gracia. ¿Cuál fue la advertencia que hizo Pablo? Estoy maravillado de que así tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia, para un evangelio diferente. Digan conmigo, se alejaron de la sola escritura, precisamente. ¿Y qué pasa? No que hay otro. No que haya otro evangelio, dice. Sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Claro. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo proclamara un evangelio contrario al que os proclamamos, sea anatema. La palabra anatema es maldito. Sea maldito el tal. Sigue. Como antes hemos dicho, también ahora repetimos, si alguno os proclama otro evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. ¿Y no es lo que está pasando ahora? Hoy nosotros estamos viendo que los púlpitos prometen salvación sin arrepentimiento, vida eterna sin el infierno. ¿Sabe usted que hay un pastor de la ciudad que en televisión yo vi que le preguntó, un pastor lo estaba entrevistando a él y le pregunta, en un programa de televisión que ellos tienen, le pregunta, mire, ¿y usted cree en el infierno? ¿Usted cree que las personas se van a ir al infierno o que se van a perder eternamente? No, dice, pastor muy conocido. No, dice, es un invento de los hombres. El infierno no existe. Los seres humanos no van a pasar en el infierno porque Cristo ya pagó por ellos, por todo el mundo. Es decir, este pastor está predicando evangelio, está prometiendo el cielo sin infierno.
Salvación sin arrepentimiento. ¿Sabe usted que eso lo está diciendo también esta señora que se ve mucho en televisión, que es una americana? Joyce Meyer. Ella dice, yo ya no soy una pecadora. Lo dijo ya públicamente. Yo no soy una pecadora, dijo. Yo no soy pecadora. Y nadie de ustedes, si a ustedes le han dicho que ustedes son pecadores, el tal es un mentiroso, dijo. ¿Y qué dice la primera carta de Juan, Pastor Miguel? Que todo aquel que diga que no tiene pecado es mentiroso. ¿Sabe que los púlpitos ya no están llenos de palabra? Es que la Biblia dice claramente que parte del juicio de Dios sobre una nación es que Él va a mandar falsos maestros conforme a la concupiscencia de los pueblos. Él lo ordena, no es que Él sea el origen de la maldad, entienda, pero Él da la orden, Él determina qué sucede en una nación, aunque sea Satanás el que lleva a los falsos maestros, es Satanás. Satanás también es ser como el perro, ¿verdad? El que hace las fechorías. Dios es el que permite esas cosas, pero Dios lo permite como parte del juicio de Dios sobre una nación, el que haya falsos maestros. Porque el pueblo quiere eso, entonces Dios permite que surja un falso maestro entre ellos que les alimente esa concupiscencia. Y eso, señores, hoy está pasando en nuestras naciones. Lamentablemente los púlpitos no están saturados de Biblia. Entienda, mi palabra personal no es palabra de Dios. Yo solo soy un gato en el reino. Mi misión es tratar de hacerle entender a usted de lo mejor posible la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es la excusa de ahora de algunos pastores? No, es que mira, es que lo que pasa, tú tienes que entender que nosotros aplicamos la doctrina desde el púlpito. Entienda, si no hay palabra de Dios en un púlpito, entonces el pueblo de esa iglesia local nunca conocerá al Dios de la Biblia, sino que conocerá a aquel Dios falso que gobierna el corazón y la mente de ese pastor que ahí predica. Mire, yo veo que algunos, no voy a decir que los de atrás, vea, pero hay algunos que están así como hasta rascando, así como, quiero explicarle algo. Va a haber un día en cual sus hijos van a sufrir. Es que usted puede pensar que lo que yo estoy hablando es personal, para nada, en lo absoluto. Pero es que los falsos maestros sí existen. Y lamentablemente usted muchas veces avala lo que ellos hacen. Está la falta de predicación de la palabra en un púlpito. Y quiero que entienda, cuando hablo de eso no me refiero a que no lean la Biblia. Es que claro que la leen, en los púlpitos la leen pues. Pero el problema es que como no hay doctrina, como no hay palabra de Dios, como no hablan la palabra de Dios, no la leen, no la explican. Por eso que usted ve tanta podredumbre hoy y corrupción dentro de las iglesias. Una de las más grandes señales que necesitamos regresar a la sola escritura es la gran cantidad de pastores amanerados que hay en los púlpitos. Una gran cantidad. Y quiero que entienda algo. La Biblia dice que el afeminado no entrará en el reino de los cielos. Yo como hombre se lo puedo decir. Si alguien se comporta como un afeminado es porque él quiere, hombre. No es que así me hicieron de chiquito, fíjese. No. El que es afeminado es porque él quiere ser afeminado, ama ser afeminado. Y usted bien lo sigue a ellos. Usted bien les avala, les cubre el pecado. ¿Cuánto pecado hay en los púlpitos? En toda América, 8 de cada 10 pastores ya adulteraron. Y solo uno bien termina su ministerio. Solo uno termina bien su ministerio. Por eso es que a mí no me preocupa, ya para nada. Antes, hace 5 años atrás, todavía un poquito más hipote, todavía me preocupaba eso. Hoy no. ¿El qué, pastor? Hoy no. Mire, ellos ya saben, los pastores ya saben. Si uno de ellos anda con esas cosas, yo lo voy a echar. Yo sí creo en un pastorado de integridad. Yo sí creo eso. La Biblia a mí me manda a ser, dice la palabra de Dios, irreprensible.
Hace como 2 meses no le pedí a un pastor que se fuera allá, pues. ¿Usted sabe cuál es? Yo le pedí que se fuera y le dije, te vas ya de acá. No quiero que estés acá. Adulteró con 3 mujeres a la vez. No es pastor. Qué vergüenza me da a mí de hablar esas cosas. Usted debe de saber esas cosas. Porque usted se congrega en esta iglesia. Pero en otras iglesias aplauden al pastor que adultera. Pues sí, como a ellos les gusta hacer lo mismo. Se justifican en el pecado del pastor, su pecado. El tercer gran problema es precisamente el misticismo religioso. El pensar que el Espíritu está por encima de las Escrituras que Él mismo inspiró. Y lo que estoy diciendo es bien delicado porque hoy en día hay un movimiento neopentecostal en donde la gente dice, no, es que yo me dirijo por lo que me dice a mí el Espíritu. Y entonces cuando uno le dice, pero mira, lo que tú estás hablando no es correcto desde el púlpito, lo que tú estás haciendo no es bíblico. No me hables así. No puedes criticar al siervo de Dios, al ungido de Jehová. A mí el Espíritu Santo me ha hablado. Tú estás en contra entonces del Espíritu. Yo le digo, no estoy en contra del Espíritu Santo, de ese espíritu maléfico que tú tienes, de ese sí. ¿Sabe que el mismo Espíritu Santo dijo algo? ¿Quién fue el que inspiró las Escrituras, dice la Biblia? El Espíritu Santo, que el mismo que inspiró las Escrituras, él mismo dijo que hemos de probar a los espíritus basados en la palabra. Así que si viene alguien diciendo que lo que él siente es mayor que lo que la Biblia dice, ese no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se va a sujetar a lo que él mismo inspiró para los hombres. Para esto, que es tan delicado este punto, yo quiero citar a Juan Calvino. ¿Y por qué a él, pastor? Porque le va a sorprender, y espero que sea humilde en escuchar a Calvino. ¿En qué sentido? Él, en el tiempo de la Reforma, estaba pasando exactamente lo mismo que hoy con el neopentecostalismo. ¿El qué, pastor? Sí. Juan Calvino, en su libro Institución de la Religión Cristiana, en el libro primero, capítulo 9, al cual él titula un título bien grande, dice, escuche el título: cómo ciertos espíritus alborotados se apartan de la Escritura para pretexto de las revelaciones del Espíritu Santo. Él dice en este capítulo, que es un capítulo que solo habla de eso, él comienza diciendo, léelo por favor, Nelson, todo lo que dijo Calvino. Los que dejan a un lado la Escritura y se imaginan que pueden encontrar otra vía de acercamiento a Dios, están más locos que equivocados. Recientemente han surgido personas así. Se atribuyen con orgullo haber sido instruidos en la doctrina del Espíritu. Haber sido instruidos en la doctrina del Espíritu. Despreciando toda lectura y se burlan de la honestidad de los que siguen la letra muerta y mortificante del texto, como ellos la llaman. Lo que estaba pasando es que habían unos que eran del movimiento del Espíritu, decía Calvino, así se llamaban ellos. Es que nosotros nos movemos por el Espíritu, tú por la letra. Y como hoy sucede, los neopentecostales nos dicen a nosotros que somos fundamentalistas, legalistas, y que somos también, que estudiamos letra muerta, porque solo doctrina predicamos, dicen. Ok, eso estaba pasando con Calvino también. Wow, al reformador le estaban diciendo que era letra muerta. Al reformador. ¿Usted se imagina eso? Y ahora que hablan de un gato como nosotros, ¿qué nos va a hacer sentir mal eso? Fíjese bien, él sigue diciendo Calvino en su tiempo. Quisiera que me explicaran qué espíritu es ese cuya inspiración los arrebata de tal manera que se atreven a menospreciar toda la doctrina de la Escritura, considerándola pueril y tosca. Si me responden que es el Espíritu de Cristo, esa afirmación es ridícula. Claro, sigue. Según lo que Jesús nos prometió en Juan 16:13, la labor del Espíritu Santo no es la de realizar nuevas revelaciones hoy, desconocidas antes, ni de formar una especie de nueva doctrina y eliminar la verdad del Evangelio que hemos recibido, sino más bien de implantarlo y confirmarlo
en nuestros corazones. Sigue. El Espíritu Santo se nos manifiesta claramente por la voz del Señor, las Escrituras. Pero estos desgraciados prefieren tropezar buscando el Espíritu en ellos mismos antes que en Dios. ¿Antes que en quién? ¿Sabe por qué Calvino dice, ellos prefieren buscar el Espíritu en ellos mismos antes que en Dios? Porque recuerde, él estaba hablando y él establece también junto con Lutero que la Biblia es ¿qué? ¿Palabra de quién? De Dios. ¿Y quién también es la palabra? Jesús. Por lo tanto, la palabra también es Dios. Por eso dice, lo buscan el Espíritu en ellos, pero no en Dios, hablando de las Escrituras. Sigue. La ley es letra muerta cuando se desliga de la gracia de Cristo. Ahí sí, ahí es letra muerta la Biblia cuando se desliga de la gracia de Dios. Y resulta mortal para sus adeptos. Por el contrario, si la letra queda impresa por medio del Espíritu de Dios en nuestro corazón y nos comunica a Cristo, ella es la palabra de vida que convierte las almas y da sabiduría al sencillo. Y termina diciendo en este texto, dice, al criticarnos por dedicarnos demasiado a la letra de las Escrituras, la letra que mata, ellos pagan el precio de su desprecio por las Escrituras. Y eso está pasando hoy día una vez más. Una vez más. Al pastor Miguel, un pastor neopentecostal, le dijo, dile a tu pastor que ya no predique, le dijo, doctrina en la iglesia, todos se le van a ir, le dijo. Un pastor no debe predicar doctrina desde el púlpito, ¿sí o no te dijo eso? Y entonces le preguntó, ¿y qué debe predicar? No, del amor, de cómo tomarse un café juntos, pues sí, de cómo tener más humildad. Mire, ¿cuál es tu nombre? Adriana. Supóngase que Adriana es una mujer muy orgullosa. Y venga, yo le digo, Adriana, mira, sé humilde. Ella va a ser humilde. Yo le puedo cambiar su naturaleza. Pero si yo comienzo a predicarle la palabra, ¿qué va a pasar algún día en ella? ¿Va a ser qué? Humilde, transformada. Yo no tengo el poder de transformar a nadie. Amén. Entonces, cuando vienen y me dicen, es que tiene que predicar de esto, yo me pongo a reír y digo, o sea, lo que tú quieres entonces yo voy a llamar a John Gray, voy a traer a Paulo Coelho, voy a traer a ¿qué? ¿A quién? ¿A quién? A Deepak Chopra para que les venga a hablar de motivación, pero si es lo que ustedes quieren, pues. Es bien triste porque, ¿sabe qué está provocando esto hoy en día? Hoy en día hay un movimiento neopentecostal muy fuerte, peligroso, que lo que está haciendo es diciendo, no, mira, es que tu Biblia dice eso, pero yo interpreto otra cosa, a mí el Espíritu Santo me da nuevas interpretaciones. Ajá. Ese es gnosticismo, eso es misticismo. Por eso es que hoy en día hemos cambiado aquella frase que antes decíamos, las Escrituras dicen, hoy ya el cristiano ya no dice eso, hoy dice, no, yo declaro, yo pienso, yo deseo, yo recibo, yo decreto. Y ese es misticismo. ¿Sabe dónde nace eso? Voy a explicar esto. La metafísica, que es una filosofía que estudia la esencia de la realidad, que la compone sus elementos, dice lo siguiente, que toda palabra que los hombres hablamos es materia, es decir, tiene masa molecular, tiene un espacio, las palabras. Entonces dicen, cuando un ser humano habla, esas palabras se van ¿a qué? A materializarse. Entonces, si usted habla cosas malas en el día, esas cosas malas a usted le van a pasar. Si usted habla cosas buenas en el día, positivas, eso bueno a usted le va a pasar. Un libro muy famoso de metafísica es precisamente El Secreto. Es un libro metafísica. Entonces, eso se ha introducido hoy en día en las iglesias. Hoy a usted le prometen lo mismo que pasa con las indulgencias, lo mismo. Si tú decretas tal cosa, aunque no creas en Jesús, si tú lo decretas, eso va a pasar. Solo ten fe y eso va a suceder. Entonces depositamos la fe en un texto, fuera de su contexto, que se oye bonito, que me promete dinero, y yo confío en ese texto, lo declaro y eso va a pasar. Yo escuché en la radio, cuando una persona habló y dijo, no es que yo quiero orar, y yo decreto, Señor, que me voy a ganar la lotería, dijo. Es como los que van a este programa de
Quiero ser, no, el otro. El que usted ve, ¿cuál es? Trato hecho. Va, mire. Lo siento mucho, esos programas ni los veo. Ok. Hay un pastor que sí los ve, fíjese, ya le voy a contar, el pastor Manuel, no le cuenten, no le digan que les dije. Va, mire. A él le llega a todos los amigos, está ahí. Le voy a contar. Qué vergüenza es que todos los que han dicho, Dios me ha hablado que me voy a llevar los $50,000, en ridículo quedan. ¿Sabe que uno de ellos dijo? No, es que yo declaro que me voy a ganar un buen dinero ese día. Como $15 se llevó. ¿Sabe que hubo un caso bien? Había un señor que iba por $12,000. Menos mal que no lo veo, ¿vea? Había un señor que iba a ganar, que le habían ofrecido $12,000. Escuche, $12,000. Y viene la esposa y le dice, porque él dice, no, es que Dios me va a bendecir más, Dios me va a bendecir, así que yo continúo, no hay trato. Vino y la esposa que estaba entre la gente que estaba sentada ahí le dice, mi amor, duro, le dijo, mi amor, le dijo, mejor agárralos, porque no vaya a ser que lo que tú quieres es amor al dinero, se lo dijo frente a todos. Somos cristianos, le dijo, no debemos de confiar en las riquezas. Claramente, como suele pasar en la brutalidad de los hombres, no escuchó a su mujer. Entonces vino y ¡pluc! Dijo que no. ¿Sabe cuánto se llevó al final de todo? Creo que $100, algo así. Confiar en la suerte. ¿Sabe por qué los cristianos confían en ese tipo de programas? Para tener dinero, porque no confían en la palabra. El cristiano de ahora anda buscando fórmulas que lo prosperen ya, ahorita, ya, automático, ya. Porque no quieren pagar el precio de la obediencia a la Escritura. ¿Y por qué no quieren pagar el precio de obediencia a la Escritura? Porque no creen que la Biblia es verdadera. Dudan de la Escritura. Dudan de que si diezman y ofrendan, Dios los va a bendecir. Así que mejor prefiero que aquel fulano que me prometió, o aquel juego que me dice que puedo ganar, en él sí voy a confiar. Lo mismo que estaba pasando, y la gente hoy en día está ocupando esto. Yo siento, yo decreto, yo declaro. Es que a mí el Espíritu me ha revelado. ¿Cuál es el Espíritu? Pero de caña tal vez, que te está revelando las cosas. Pero no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no trae nuevas revelaciones diferentes al de la Biblia. Lo que hace es confirmar la palabra en tu propio corazón. Esa es la función del Espíritu Santo. Jesús dijo, y Él les recordará todo lo que yo les he dicho a vosotros. Él dará testimonio de mí, dijo Jesús. Por eso es que Colosenses 2:8 dice, mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Y lamentablemente se olvidan lo que dice Proverbios 30, 5 al 6, que no está ahí. Proverbios 30, del 5 al 6 dice, toda palabra de Dios es limpia. Repitan conmigo, toda palabra de Dios, ok, ahí está, es limpia, léelo. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que lo esperan. Por lo tanto, si es limpia, si es verdadera, si es pura, si es santa, ¿qué pasa? No añadas a sus palabras. ¿Para qué? Para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Si usted le agrega filosofías, metafísica, psicologías, automotivación a la palabra de Dios, usted es un mentiroso cuando la habla y la predica. Verdad más mentira siempre será mentira. O la Biblia es la palabra de Dios y usted predica la palabra de Dios, ama la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios y los púlpitos se llenan de palabra de Dios, o usted está predicando mentiras. Sea anatema el que lo haga. Y esto me lleva al cuarto gran pecado de hoy. El resultado de todo esto, de quitar la sola escritura de las iglesias, es lo que vemos hoy en día. ¿Qué vemos hoy en día? Cristianos, precisamente, que ya no tienen un carácter piadoso y que todo el tiempo tienen una frustración constante. Es decir, hoy como nunca antes vemos de entre los creyentes en general, en este tipo de iglesias y en general de cultos, donde no hay palabra, donde la sola escritura no es lo que rige la iglesia, vemos creyentes muy soberbios, muy orgullosos, codiciosos por sobre todo, pero a la par vemos abatidos, amargados, desesperados y frustrados.
De ahí que busquen en las ciencias sociales y en muchas cosas que ser bendecidos. ¿Por qué es esto, pastor? Quiero que entienda algo. Desde el momento en que usted saca la sola escritura de su corazón, usted comienza a tomar otras cosas que no son la escritura para la toma de decisiones y para su esperanza. ¿Sabe por qué Jesús nunca se frustró? Porque Él nunca esperó nada de nadie. Porque todo lo que Él esperaba era lo que el Padre le había dicho. Y todo lo que el Padre dice, ¿se cumple o no se cumple? Se cumple. Por lo tanto, nadie vive frustrado en la palabra de Dios. ¿Nadie vive frustrado? Nadie. Pero como hoy en día, los cristianistas, los cristianotes, andan esperando que yo decreto una casa nueva. Yo decreto que voy a salir de mis deudas. Y sigue gastando como loco. O sea, y pasan los años, y como no salió de las deudas y no le vino la casa, ¿sabe qué hacen? Se frustran. Usted tal vez es un hombre golpeador de su esposa, usted es un abusador, usted es un cobarde, y usted dice, yo decreto que mi esposa se va a sujetar. No, yo declaro, dice la mujer, que mi esposo va a regresar, que está adulterando, y usted sigue siendo una mujer que no se sujeta a su marido ni lo respeta. Como dijo un pastor hace poco, dice, yo he recibido muchos dones del Espíritu Santo. Yo este día declaro, porque Dios me ha hablado, yo declaro que Dios me va a dar el don de la exégesis. La exégesis no es don, hombre. La exégesis es el estudio de la palabra. Eso viene, mire, eso viene por desvelo y por estudiar. Es como que usted dijera, yo decreto que yo me voy a dar el don de la arquitectura, voy a ser arquitecto el día de mañana. Ah, qué galán. No se hará gamba, vaya a estudiar. Ah, pues eso está pasando con todas las cosas. Con todas las cosas eso está pasando. Hoy la gente ya no quiere obedecer la palabra porque no le interesa, porque no la ven como palabra de Dios, sino que ponen otras cosas. Vanidades cosmopolitan. ¿Vea lo que usted lee? Y lamentablemente, ¿sabe qué produce eso en las personas? Abatimiento de corazón. Porque lo que los cristianos hoy esperan, como ya no están basados en la palabra, están esperando en cosas que el mundo promete. Y las cosas que el mundo promete son traicioneras, efímeras y temporales. Por eso es que viven frustrados. Si usted viene este día con frustración en su corazón, con tristeza en su corazón, con dolor en su corazón, por cosas que no tiene, el que está mal enfocado es usted, no la Biblia. Dios no es el que está equivocado, usted está equivocado. Porque posiblemente usted está esperando cosas que Dios nunca le ha prometido. Pero como usted piensa que Dios se las ha prometido y no lo ha hecho Dios, ahí se va a quedar usted frustrado. Está como aquel cipote de 45 años de aquella iglesia que está esperando una mujer. Y le preguntamos a este cipotito de 47 años, mira, esta fulana, conocelas, mira esto, no, es que yo estoy esperando la de Dios. ¿Y cuál es la de Dios, vos? Así, 90, 60, 90, es así, no sé qué, racaraga. ¿Sabe qué le decimos a él? Esa no es la de Dios, es la tuya. La de Dios es buena, agradable y perfecta, la voluntad de Dios siempre. Todas las cosas que Dios da es bueno, agradable y perfecto. Y por eso vienen frustraciones. Multiplique ese ejemplo por muchos. Pisto, salud. Yo declaro. Y tal vez esa promesa sí está en la Biblia, pero implica obediencia a algo. Pero usted no quiere obedecer, usted quiere declarar y se queda con los brazos cruzados y sigue viviendo como usted quiera. ¡Wow! ¡Qué arrogancia! Por eso digo, soberbia, a la par de cristianos soberbios, arrogantes, que le quieren mandar a Dios y sobornar a Dios, a la par lo que yo veo es abatimiento de alma, desesperación, tristeza, amargura, sin poder y frustrados. Y se han olvidado lo que dice 2 Timoteo, que lo vimos al inicio, que la palabra de Dios es la única que nos puede enseñar, instruir, corregir, refutar del error y nos equipa para toda buena obra. Así que por todo esto, por estos 4 grandes pecados, yo creo que una vez más el grito de la reforma se está haciendo oír hoy de manera profética. Regresemos a la sola Escritura. La sola Escritura es el principio fundamental de la reforma y ahora es la doctrina fundamental a la cual debemos de regresar la iglesia. Necesitamos regresar a la palabra de Dios porque es la única palabra de Dios, la Biblia, fuente y raíz de nuestra fe.
de nuestra ética, de nuestra moral, de nuestra vida, de nuestra justicia. Como lo dice Calvino en su Teología, Institución de la Religión Cristiana, libro 1, capítulo 7, punto número 4. Jamás tendremos una fe sólidamente fundada sobre la verdad hasta que estemos convencidos totalmente de que Dios es autor de esa verdad, la Biblia. Así que hasta que usted no crea que la Biblia es la verdadera palabra de Dios, usted seguirá viviendo en frustración y dolor todos los días de su vida, por más que ayune y ore. Si usted no cree que la Biblia es la palabra de Dios, el dolor estará en su corazón permanentemente. Habrá dolor en su matrimonio, en su trabajo sin esperanza, y usted estará bailando sensualmente con toda hueca filosofía, adulterando con el mundo todo el tiempo, envolviéndose y prostituyéndose con las filosofías modernas de vida, y todo por dejar la sola Escritura. Así que por eso hoy, una vez más, lo que dice el Salmo 19, y con esto concluyo, versículos 7 al 9, dice lo siguiente: en esta larga y extensiva sermón de este día, como suele ser la primera predicación de cada campaña, Salmo 19, del 7 al 9 dice: la ley del Señor es perfecta, restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Dice, la ley del Señor es perfecta. Como es perfecta, ¿qué hace la sola Escritura, Nelson? Restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, por lo tanto, ¿qué hace la sola Escritura que es fiel? Hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, es decir, la Escritura es recta, por lo tanto, ¿qué hace la sola Escritura? Alegran el corazón. La sola Escritura del Señor es pura, por lo tanto, ¿qué hace? Alumbra los ojos. Vean todos para acá por un instante, por favor, entiendan esto. Si usted de verdad quiere, no en fórmula mágica, sino que lo que está haciendo la Biblia, si usted lo que quiere es una verdadera restauración de su alma herida, traicionada, doliente, si lo que usted quiere es sabiduría para la toma de decisiones diarias que usted necesita todos los días de su vida, si lo que usted quiere es ser feliz de corazón, si lo que usted quiere es que Dios le alumbre sus ojos para ver de una vez por todas la grandeza de su Dios y su gloria, y si usted quiere mantenerse limpio en el temor de Dios, entonces por favor, crea, acepte, permanezca y persevere en el conocimiento de la palabra de Dios, en la Biblia, que es inerrante, infalible, autoritaria, absoluta, verdadera y fiel palabra santa de Dios. Por favor, regresemos a la sola Escritura y acepte el testimonio de ella, que Jesús es Dios. Jesús verdaderamente es Dios. Él es Dios por sobre todas las cosas, y la Biblia da testimonio de Él. Para eso Dios nos dio la Escritura, para nosotros conocer a Dios a través de Jesucristo. Así que cuando usted rechaza a Cristo, usted rechaza a Dios. Cuando usted rechaza la Escritura, está rechazando a Cristo. Así que yo ruego al Señor que usted pueda entender el mensaje de ahora. Regresemos a la sola Escritura. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos muchas gracias y te bendecimos. Te pedimos, Señor, que produzcas en nosotros esa humildad necesaria para entender que hemos de regresar a la Escritura, Señor. Permítenos, Padre, nosotros comprender que es tu llamado desde tiempos antiguos, regresar, mantener, defender, amar y transmitir de generación en generación la sola Escritura. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús esa humildad necesaria para amarte, para exaltarte, para seguirte, Señor. Permítenos, Padre, regresar a la sola Escritura para gloria y alabanza de tu nombre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén.